corrección, por ahí subo la versión de este año por las dudas, pero es prácticamente igual a las que hemos venido viendo los años anteriores. Y como les decía, OTDR no lo vemos en el teórico para, eh, digamos, no consumir tiempo en eso, que ya lo van a ver bastante en detalle en el práctico, ¿no? De hecho, hacen un pequeño ejercicio y con eso también. Así que, digo, si alguno se pregunta por qué vemos todo eléctrico y no vamos a ver OTDR en el teórico, es porque después en el práctico se le dedica un tiempo más a eso, ¿no? Bueno, la semana... voy a poner acá que grabe. Bueno, no sé si quedaba alguna duda, si la semana pasada o algo que me quieran consultar. Yo voy a ir acomodando acá. Bueno. Bueno, entonces la clase pasada, haciendo un repasito de dónde estamos parados, bueno, habíamos hecho de introducción primero digamos, de por qué surge la técnica de reflectometría, un poco, bueno, viendo las líneas de transmisión desde el lado de los parámetros físicos. Habíamos visto, bueno, el gamma sobre todo, y el alfa y el beta, y la velocidad de propagación, por ejemplo, cómo se relaciona todo eso. Y después hemos dicho que también para, digamos, estudiarlas, yo a las líneas de transmisión las puedo modelar con digamos, un modelo que se llama de parámetros distribuidos, donde yo, digamos, modelo el comportamiento de esa línea, ya me salgo un poco de los parámetros físicos y modelo el comportamiento según componentes reactivos y resistivos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un modelo ahí con R, un G, un L y un C, que si yo, bueno, considero secciones infinitesimales de líneas que se comportan así y las voy uniendo, bueno, en conjunto se comportarían igual que la línea física, ¿no? Bueno, y también habíamos planteado cómo podría pasar de una cosa a otra, ¿no? Cómo puedo relacionar los componentes, esas constantes, con los parámetros físicos de la línea, ¿no? Entonces, eso también le sirve por ahí para lo de BNA, todas esas cosas, ¿no? Pero era un pequeño repaso ahí de las líneas de transmisión y por qué, bueno, se producen los desfasajes y las atenuaciones en la línea, ¿no? Entonces, bueno, esa línea, hablamos de línea de transmisión porque por ahí es lo más común, pero también aplicaría, por ejemplo, a dispositivos que tienen un cierto comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso habíamos dicho que yo esa línea la podría estudiar, por ejemplo, con BNA, haciendo un barrido de frecuencias y viendo cómo responde, midiendo el S11 básicamente, ¿no? Lo mismo que un dispositivo también. Y habíamos contrastado con lo que plantea el TDR, que es una técnica más en el dominio del tiempo, y que en el fondo termina aplicando un montón de componentes en frecuencia a través de un flanco abrupto, que puede ser una forma onda tipo pulso o un tipo escalón. Lo importante es que tenga un buen flanco. Entonces, en definitiva, en ese flanco, si yo lo descompongo por Fourier, hay un montón de componentes en frecuencia que serían un poco las que yo iría barriendo en el caso del BNA, ¿no? La diferencia principal está en que en TDR no le interesa tanto analizar el comportamiento a cada frecuencia, por eso, bueno, las aplica todas juntas, digamos, en un momento de tiempo, sino que le interesa ver más el comportamiento justamente en el tiempo, los retardos que produce esa línea, cómo son las reflexiones que van llegando y en qué momento van llegando esas reflexiones. Entonces, a partir de eso,
yo puedo, bueno, medir esos retardos, y puedo medir también distancias, que por ahí verlo desde VNA era más difícil, entonces puedo medir a qué distancia está algún problema, una discontinuidad o la carga, y puedo también estimar cómo son las características de esa carga, ¿no? Es algo por ahí, como vamos a ver un poquito al final, muy utilizado también para diagnóstico de problemas, ¿no? En líneas de transmisión, por ejemplo, no sé, bueno, fibra óptica, por supuesto, hoy en día, y también en líneas eléctricas, donde a lo mejor yo tengo una línea que va bajo tierra y no tengo posibilidad de acceder a toda la línea, entonces directamente, tirando un pulso, un escalón desde un extremo de la línea, puedo evaluar si hay algún problema en algún punto intermedio, de qué tipo es ese problema. Podría ser, por ejemplo, digamos, un aplastamiento de esa línea que modifica la geometría de la línea, podría ser que le haya entrado humedad, digamos, que haya tenido un problema en, el, en la cubierta aislante y haya entrado humedad en la línea, degradación del dieléctrico, digamos, bueno, si se ha hecho una derivación en algún punto de la línea, digamos, todo ese tipo de cosas las puedo analizar con TDR, tanto tener una impresión ya vamos a ver que hay más allá que acá vemos al detalle cómo son las formas, después hay como formas típicas para cada uno de esos problemas. Eso me puede dar una idea de cuál es el tipo de problema o discontinuidad y a qué distancia está, ¿no? Entonces la TDR, un poco en base a esto, vemos que en el fondo termina estando muy relacionado con VNA, no es una técnica así totalmente separada, sino que en el fondo hay muchas cosas que se relacionan, pero apunta a otra cosa, ¿no? Y bueno, en general, hoy no sé si es tan así, pero en general es una técnica de menor costo que VNA, ¿no? Y algo más, como les decía, si bien vienen instrumentos de banco, pero hay mucho portátil también para el trabajo de campo, ¿no? Bueno, y como detalle, los VNA generalmente suelen traer un software que me podría permitir, en base a las mediciones que yo hago con el VNA, cómo hubiera sido la respuesta en TDR. O sea que ahí se ve también que está muy relacionado, ¿no? Yo teniendo toda la respuesta del sistema, podría hacerme una idea, pero bueno, de vuelta, ¿no? Por ejemplo, reflexiones intermedias, yo no las podría saber desde el VNA. El VNA, eso también lo dijimos, me da un comportamiento en el puerto, ¿no? Que yo estoy midiendo. Pero quizás internamente, como decíamos en un PCB, yo tengo un punto donde realmente está el problema grande y el resto está todo bien, eso no me lo detecta muy bien el VNA. Me dice comportamiento global, ¿no? Entonces, bueno, esa información me la daría el TDR, de información espacial, ¿no? O, por ejemplo, si yo tuviera dos desadaptaciones internas, que a lo mejor hay una en un lugar que me enmascara la otra. Bueno, yo si mido con VNA voy a ver el efecto conjunto de eso. En TDR voy a ver las dos, ¿no es cierto? Entonces, puedo diferenciar también si tengo problemas en varios lugares. Bueno, entonces eso es un poco hablando de qué trata el TDR, ¿no? Y cómo lo puedo enmarcar, ¿no? En la materia. Bueno, ahí habíamos visto las mediciones de cargas especialmente, el caso real y el caso complejo, y cómo puedo evaluar las pérdidas de una línea, si son predominantemente serios, predominantemente paralelos, ¿no? Tenía un comportamiento típico. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con lo que es la medición de discontinuidades en una línea, que esto, como dijimos, es bastante importante. Después vamos a ver un poquito cuáles son digamos, las limitaciones que tiene la técnica en general. Y bueno, vamos a comparar cómo serían mediciones con escalón y con pulso, porque
tanto si lo hacen ustedes armándolo con un osciloscopio, un generador, como si usan un reflectómetro, pueden encontrarse con los dos tipos de estímulo, entonces para que más o menos lo manejen y lo puedan comparar, ¿no? Bueno. Bueno, en cuanto a lo que es discontinuidades, no tanto ya saliendo de lo que es siempre la carga en un extremo y yendo más a cómo evalúo discontinuidades en una línea. Bueno, tengo dos casos. Uno sería si tengo una discontinuidad puntual en una línea, ¿no? Estos cuadrados tómenlo como si fueran tramos de línea de transmisión, por ejemplo, un coaxil. Bueno, acá tendremos la línea, digamos, central. Bueno, tienen dos tramos, ¿no? Y acá en algún punto tienen, por ejemplo, un conector, ¿no? Bueno, la evaluación, digamos, ese sería un tipo de continuidad donde está como todo adaptado. Bueno, acá puedo tener una carga desadaptada, eso ya lo vimos la vez pasada, cómo sería la carga. Me va a llegar incluso en otro momento, ¿no? Pero bueno, básicamente una discontinuidad puntual en un lugar de la línea. Bueno, esta discontinuidad es un poco más fácil de analizar, porque generalmente esa discontinuidad, bueno, va a ser por ejemplo, una inductancia, o sea, se va a comportar como una inductancia un capacitor en serie. El tema es que si es algo puntual, si yo tengo todo adaptado de este lado y de este lado, básicamente se va a comportar como si, digamos, yo esta misma desadaptación la podría llevar acá. Porque digamos, la inductancia para allá va a seguir viendo una impedancia Z0, entonces en general no, digamos, si yo supusiera que ZL es igual a Z0, bueno, digamos, lo puedo suponer, en este caso, por ejemplo, si introduce una inductancia en serie, como si funcionara como una carga RL serie, ¿no? Digamos, la inductancia es como, si yo esto lo modelo como una inductancia, no va a haber ZL, va a haber el Z0, que es lo que está conectado acá. Entonces lo puedo analizar, por ejemplo, como una carga LR, donde R es Z0, ¿no? Por supuesto, después, como les decía, si ZL también está desadaptado, bueno, acá seguirá así en algún momento, bueno, si está desadaptado ZL, volverá un escalón, ¿no? Pero eso, ahí se ve de vuelta que yo voy a poder determinar el lugar donde está la discontinuidad y el lugar donde está la carga, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este tipo de discontinuidad así puntual es más fácil de analizar. Funciona como un caso de los... Lo mismo, bueno, si tuviera como una inductancia en paralelo, una capacidad en paralelo, va a funcionar de forma similar, como si fuera una carga que yo tuviera acá y otra carga que tengo acá. Va a ser relativamente independiente. El caso que es un poquito más elaborado, cuando tengo discontinuidades múltiples. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, desde este punto de la línea para allá, yo cambio el valor de toda la línea, ¿no? Entonces tengo un Z0 y acá un Z0', por ejemplo. Que sería un caso así, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, que tengo un tramo, por ejemplo, de coaxil, con, no sé, de 50 ohms, y en un punto, de ahí en adelante, yo lo modifico, qué sé yo, acá tengo 50, y acá lo modifico a 300, por ejemplo, o a 75, no sé. Entonces, bueno, y acá de vuelta, por ejemplo, le pongo otra desadaptación. Entonces ahí sí, se complica un poquito más porque digamos, vamos a tener una primera reflexión acá, parecido a lo que pasaba ahí con la continuidad puntual, pero ya, digamos, esa reflexión que yo tengo acá me va a afectar la reflexión que hay acá. Ese es el problema, es como que se empiezan a afectar una reflexión a la otra. Sobre todo cuando es un escalón, ya vamos a ver que en un pulso es un poquito más fácil, porque el pulso
deja de aplicar la excitación, ¿no? Como que las reflexiones, pero lo mismo, digamos, por más que van a venir, digamos, lo que es pulso, ya vamos a ver que esto básicamente, el pulso, digamos, muere acá, y acá voy a tener por ejemplo, una reflexión, que siempre la reflexión reproduce la forma del estímulo, ¿no? Entonces un pulso de reflexión va a tener la misma forma. Y acá, por ejemplo, voy a tener otro, perdón, acá, no, esto no va a ir acá, sino que baja acá, y así, ¿no? El tema es que estas amplitudes, lo mismo, por más que sea pulso, la R2, sobre la R1 no tanto porque, bueno, es la que viene de la primera reflexión, ¿no? Pero la R2 ya es lo que, digamos, lo que se propagó en este sentido ya está afectado por esta reflexión. Entonces la que ingrese a ZL ya no va a ser la EI que salió de acá, sino es una EI por 1 más ρ1, ¿no? Que es lo que está acá. Entonces eso complica un poquito, digamos, como que la primera de reflexión me termina afectando la segunda. No los puedo analizar así independientemente. Entonces ahí está un poco la dificultad. Y el tema es que después, cuando esto vuelve, fíjese que siempre tiene que pasar por acá. Entonces cuando esto vuelve, en realidad, lo que llega acá tampoco es lo que viene de acá. Es lo que viene de acá por 1 más ρ'1. O sea, hay una primera reflexión acá que me afecta lo que incide acá. Y de lo que sale acá, acá se vuelve a reflejar, entonces lo que termina llegando acá, al punto de monitoreo, uy, perdón, estaría acá, o sea, esto, está afectado de ida y vuelta por ρ1. Y con signo contrario, entonces, bueno, ahí está el que hay que manejar un poquito para analizarlo, ¿no? Bueno, entonces acá en la documentación hay un ejemplito, así que medio que muere acá, y nosotros, bueno, con Denis después no encontramos, digamos, es como que acá los deja con algunas dudas, entonces, bueno, esto es un poco lo que presenta ahí la documentación y después le agregamos un poco una ampliación nosotros. Que esa, bueno, la chequeamos también en la práctica, con simulación, lo van a ver en el práctico también. Así que está comprobado, ¿no? Bueno, entonces, continuidades múltiples, bueno, acá yo les puse un poco, después ya lo vamos a ver. Lo que nos va a interesar básicamente en esta medición es la primera reflexión que me va a decir un poco cómo está acá. Por supuesto, si tuviera una sola discontinuidad acá, ¿no? Después si tuviera otra, bueno, ya se va a complicar más. Acá vemos, sería el caso más simple de discontinuidades múltiples, ¿no? Y después me va a interesar, básicamente me va a interesar como en un transitorio, me va a interesar la condición inicial y hacia dónde tiende esto, ¿no? Porque acá en realidad ya vamos a ver, hay como un montón de reflexiones, porque esto va y viene varias veces, y se va atenuando, y va a tender hacia un valor final. Que bueno, en este caso, ya vamos a ver que es 2EI el valor final, ¿no? Pero ahí está el otro tema, que la documentación, bueno, les da un ejemplo, pero acá podrían darse, si yo planteo Z0, Z'0 y ZL, y los comparo, este y este con este, pueden darse una serie de combinaciones en cuanto a magnitud, cuál está por encima de la otra, ¿no? Y cuál queda al medio. Entonces ahí se dan unos 6 casos más o menos, así como generales, donde, bueno, vamos a ver que no es siempre la forma esta, ¿no? Si bien siempre tengo una primera reflejada y después tiende a un valor, pueden darse otro tipo de formas. Eso tampoco está en la documentación, como para que uno se lleve una idea general, ¿no? Bueno, entonces, básicamente lo que nos va a interesar es esto, y bueno, la cantidad, digamos, el tiempo que demora en llegar al valor final, la cantidad de reflexiones intermedias, va a depender básicamente de la desadaptación de esto. Porque si está muy desadaptado, es como que, si lo pensamos, cuando vuelve esta, ahí va a estar más que nada el tema, cuando está volviendo esta segunda reflexión, si esto está muy desadaptado, va a tirar mucho para aquel lado de vuelta.
y va a pasar una parte para allá. Entonces, acá va a quedar como mucha energía entretenida, y si está muy desadaptado. Si tiene poca desadaptación, es como que va a tender más rápido, estos escalones van a ser mayores y se va a estabilizar más rápidamente el radiofino. Entonces, bueno, eso me va a dar una idea en general de todo el sistema, ¿no? Bueno, acá la documentación tiene un análisis así bastante, digamos, por paso matemático, que bueno, cuando uno empieza ya a avanzar, digamos, sirve como para considerar hasta la segunda reflexión. Después ya se empieza a amontonar mucho el efecto de las anteriores y ya uno se marea, ¿no? Y es muy probable que se equivoque en el cálculo. Entonces, esto lo ponemos un poco para introducir el tema y ya vamos a ir más a un análisis así general. Digamos, nos sirve para entender cómo son los pasos, ¿no? Lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar en una discontinuidad de este tipo es que vamos a tener, acuérdense que siempre, nosotros acá lo hacemos de cuenta que podemos analizar en el espacio, que pudiéramos ir viendo qué va pasando en cada punto, pero en realidad el dibujo este va a ser siempre lo que yo voy a ver en el punto de monitoreo, ¿no? Entonces eso siempre es bueno tenerlo en cuenta, digamos, cómo se relaciona esta forma de onda con lo que va pasando en los distintos puntos del sistema, ¿no? Bueno, en general vamos a suponer que las longitudes son iguales, ¿no? Las longitudes de línea podrían ser distintas, ahí se complica un poquito, pero digamos, para no complicarnos con eso, asumimos que son iguales, por el tema de los tiempos de ida y vuelta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser esto? Primero, digamos, este incidente, yo acá por supuesto pongo el generador de escalón, esto se va a propagar para allá. Yo si estoy monitoreando acá, bueno, voy a ver que no hay nada, en un momento pasa para allá el escalón que yo generé, y acá si me quedo mirando, voy a tener ese escalón, ¿no? Mientras veo ese escalón, si yo lo viera en el espacio, ese escalón se va a estar propagando para allá, ¿no? Bueno, en un momento ese escalón llega a la discontinuidad esta y produce una reflejada 1 que es el ρ1 por EI, que es z' 0 menos z0 sobre z' 0 más z0 por EI. A su vez, bueno, entonces esa reflejada es la que va a volver para acá. Pero a su vez, tenemos una onda que ya vamos a ver, yo por ahí me parece más intuitivo llamarla como amplitud total, se puede llamar transmitida también, que es la que va a pasar para aquel lado. La que va a pasar para aquel lado es la incidente más la reflejada, esto es una suma algebraica, ¿no? Esto podría ser negativo o positivo según cómo de esto. Entonces, la que va a ir para allá va a ser 1 más ρ1 por EI. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más gráfico, por ahí queda más claro esto. Entonces, bueno, esa R1 se va a empezar a propagar para allá. Fíjense que si acá tenemos una L1, un poco el tiempo donde va a estar llegando ahí, si yo me lo tuviera que imaginar, sería en este momento, ¿no? A la mitad. Que fíjense que yo todavía acá estoy viendo mi escalón, ¿no? Porque todo eso está pasando acá, en este lugar. Entonces, después del doble de ese tiempo, voy a ver que llega mi primera reflejada, que esa es ocasionada por esto nada más, ¿no? Es esto que está acá. Bueno, pero acuérdense que mientras esa se propagaba para acá, digamos, mientras esta se va propagando para acá, a su vez la ET1 se va a ir propagando para allá. Entonces, si son iguales las longitudes, en el momento en que, si yo estoy mirando para acá, me llega la primera reflejada esa, si yo pudiera ir y mirar a la carga, esta va a estar llegando a la carga. ¿No es cierto? Digamos, la mitad en este tiempo, esta también llegó a la carga, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, voy a tener el coeficiente ρ2, pero fíjense que la reflejada en la carga
no va a ser ρ2 por EI, como acá. Va a ser ρ2 por ET1. La que incide acá, ahora va a ser ET1, lo que se propagó para allá. Y ahí fíjense que está metido el 1 más ρ1. Fíjense que en la reflexión esta, en la R2, están metidos el ρ2 y el ρ1. Pero bueno, hay otra cosa también. Esa que se refleja en la carga, empieza a venir para acá, ¿no? Ahí tengan en cuenta que ya está pasando este tiempo, ¿no? Si son iguales las líneas, a la mitad de este tiempo, esta va a estar llegando acá. Yo estoy mirando acá, o sea que ni me entero todavía nada, ¿no? Estoy acá. Sigo viendo la primera reflexión. ¿Qué pasa cuando llega acá? Se encuentra con el ρ'U, que sería la inversa de ρ1, porque lo está mirando de derecha hacia izquierda. El ρ'U básicamente va a ser menos ρ1. O sea que si esto es mayor que esto, por ejemplo, si esto es el doble que esto si lo miro de allá para acá, va a ser un medio de reflexión. O sea que me va a funcionar en sentido inverso. Entonces, fíjense, por eso diferencia ERL, que es lo que pasa en la carga, de la ER2, porque cuando esto llegue acá, se va a volver a reflejar una parte para allá, y va a haber como una nueva transmitida para allá, donde va a estar metido ρ'U. Entonces ahora en la R2 esta que va a llegar, bueno, que después de la otra mitad del tiempo me va a llegar al punto de monitoreo, va a ser la RL, que es ρ2 por 1, bueno, está acá, ρ2 por 1 más ρ1, ahí, y a su vez de vuelta por 1 más ρ'U, porque la que me llega no es la que se reflejó acá, sino la total que viene para acá, ¿no? Bueno, y acá hace un desarrollito, para simplificar esto, dice, bueno, en realidad ρ'U es igual a menos ρ1. Entonces esto lo puedo expresar así. Entonces, en definitiva, la R2 va a llegar un tiempo después acá, va a ser esta, y la ET2, que la ET la vamos a medir siempre con respecto al cero, eso por ahí para tenerlo de referencia. La ET siempre la voy a medir siempre con respecto a acá, ¿no? Entonces la E, que sería, ya les digo, a mí me parece bastante intuitivo llamarlo de total, ¿no? Porque no es ni transmitida ni reflejada, es una sumatoria de todo lo que viene pasando, ¿no? Entonces la ET1 en definitiva, perdón, la ET1 es esta, ¿no? Es la que quedó, la que pasa para allá, ¿no? Y la ET2 sería, bueno, acá no sé si está dibujada, sería hasta acá. Bueno, esta sería la contribución de todo de lo que vino pasando. Va a ser la EI, la primera, más la R1, que es esta que está acá, más la R2. Acuérdense que el más, bueno, acá va a ser en realidad un menos, y acá va a ser un más. O sea que va a ser esto. Bueno, acá como verán ya, esta cuando sería esta, R2, RL, está bien, bueno, digamos, toda esta es la que llegó acá, ¿no? Pero dijimos que en realidad es la que había pasado para acá. Y acá dijimos, bueno, esto se volvió a reflejar para allá, pero no le dimos más, no la seguimos hasta que se volvió a reflejar para allá. En realidad esta, cuando vuelve la R2 acá, cuando llega al punto de monitoreo, esta de vuelta va a estar llegando acá. Y se va a empezar a repetir esto. El problema es que seguirlo analizando así analíticamente, o sea, digamos, con ecuaciones, se empieza a complicar bastante si uno no tiene una impresión de hacia dónde va a apuntar esto, ¿no? A lo mejor me da mal y ni me doy cuenta, ¿no? Si no tengo la,
Disculpen, ¿se cortó? Mauro, parece que sí. Ah, listo, creí que era yo. No, lo perdimos al profe entonces. Parece que está bloqueado. Hasta mañana. Angelo Beladelli es el hospedador ahora. Seguí con la clase. Tiene que dar clase ahora. Vamos, Angelo. Hola, ¿me escuchan, Sí, profe. Sí, bro. Perdón, no sé qué pasó, si se desenchufó el router o qué, que se quedó sin señal. Bueno, a ver, vamos a seguir. No sé si, bueno, si tenían alguna pregunta, cualquier cosa me dicen.
Voy a poner grabar de vuelta. Vamos a ver, no sé la grabación si se guardará. Capaz que sí. Bueno, entonces estábamos en que bueno, esto por ahí, seguir haciendo esto así era bastante complicado, ¿no? Entonces, podemos pasar a algo más general. Vamos a plantear un caso así numérico como para entenderlo mejor. Acá tenemos lo mismo de recién, tenemos el generador. Vamos a ponerle un caso donde tenemos una Z0 y una Z0 sobre 3, que esta básicamente, cuando voy de allá para allá, me devuelve la mitad hacia abajo, y cuando voy de allá para allá, me devuelve la mitad de lo que venía sí, digamos, hacia allá, hacia abajo, y este me devuelve la mitad hacia arriba, ¿no? Cuando paso, ¿se acuerdan? Bueno, primero habíamos visto cuando paso a la mitad de la impedancia que vuelve un tercio, hacia arriba o hacia abajo. O sea, si paso de Z0 a Z0 sobre 2, vuelve un tercio para abajo, y si paso a 2Z0, vuelve un tercio para arriba. Bueno, esto es como la contraparte, cuando la impedancia es un tercio o 3 veces, vuelve la mitad o el doble. Bueno, entonces, así como para ponerle valores, ¿no? Y que no quede todo esto simbólico, así que uno se empieza a perder. Y buscarle una forma general, ¿no? Entonces acá, de vuelta, tenemos, bueno, lo que le agregamos un poco es, así en el tiempo, algunos momentos importantes. Siempre fíjense que lo que yo voy a ver en el punto de monitoreo sería lo que voy teniendo acá, ¿no? Esto, bueno, durante todo este tiempo sigue estando esto. Cuando llega algo nuevo, va a conmutar a esto. Digamos, esa va a ser la forma esta, ¿no? Y van a ser los momentos clave, van a ser, qué sé yo, después cuando conmuta acá, cuando sube acá, que serían los momentos en que vemos alguna flecha nueva llegando, acá por ejemplo. Ese sería el punto de monitoreo. Y por otro lado, acá vemos en esos momentos clave lo que pasaría, digamos, cómo estaría cada punto de estos tres, sobre todo, en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, más o menos hasta acá, digamos, sería la misma situación que veíamos recién, pero ya con algunos números, ¿no? Tenemos que acá, bueno, básicamente el punto de monitoreo, yo empezaría a ver el escalón que pasa por el punto, suponiendo, bueno, que el generador está un cachito más allá, pasaría de la izquierda a la derecha. Sí, bueno, acá está anotado el valor que tendría el punto de monitoreo, básicamente, ¿no? Bueno, eso sigue así hasta el momento donde, digamos, el primer evento es cuando esta onda llega acá. Como decíamos, la primera ET, que sería esto que se ve en verde, digamos, cuando llega acá, bueno, uno lo podría interpretar como que la reflejada empieza como a comer tensión para allá, y que acá pasa una transmitida, pero por ahí a mí me es más práctico decir, bueno, la tensión total, en ese momento que se empieza a propagar hacia los dos lados, la nueva tensión desde cero, sería este valor verde, ¿no? Que va a ser I más R, que bueno, es básicamente lo que está acá, ¿no? Bueno, en ese caso, como es un tercio, va a ser I sobre 2. El próximo punto importante sería, bueno, y esto, yo en el punto de monitoreo, si se fijan acá, sigo teniendo ese valor, ¿no? Entonces sigo con lo mismo. El otro punto importante sería cuando esa que salió de acá llega a este punto, que sería este momento. Se fijan acá, este ET llega acá, y esto va a bajar acá a la mitad, ¿no? Y si miran de este lado, esa
digamos, es esta amplitud, que es la que decíamos recién, 1 más ρ1 por EI, va a ser la que llega acá. Fíjense que la que incide es esta, no esta original. Y entonces la que se va a reflejar va a ser proporcional a eso, ¿no? Si acá tenemos un circuito abierto, bueno, se va a reflejar, ¿cómo se llama? EI sobre 2 por ρ2. ρ2 en realidad es 1. Entonces el total, la E total, en este punto, en ese momento, va a ser EI. O sea, si yo mido el 0 hasta ahí, va a ser EI. Pero bueno, de vuelta, en el punto de monitoreo yo estoy mirando esto, ¿no? Acá estamos viendo qué pasa, ¿no? Después, cuando esta que salió acá llega acá, yo acá sigo viendo esta que está acá, va a ser un tiempito después. Y fíjense que acá, que sería bueno, que acá ven que pasa directamente a R2, no analiza qué pasa en ese momento. Lo que va a pasar es que, si se fijan acá, yo esta tensión ya la tenía. Ese es un punto importante. Hay que ver qué incide, digamos, nuevo, que es este escalón rojo, que va a ser EI sobre 2. Entonces, esta EI sobre 2 se va a encontrar con menos ρ1. Va a incidir acá y va a venir de un valor de 1/3 a un valor de 1. Se va a encontrar con un valor de 2/3 más grande. Entonces ahí lo que va a pasar es que en vez de restar como acá, va a producir un escalón hacia arriba, ¿no? Entonces fíjense, si yo vuelvo a considerar la E total, va a ser, bueno, el verde más el rojo que llegó, o sea, estos dos, más la nueva reflexión que se produce acá, que es este pedacito celeste. O sea, acá fíjense que esto era I sobre 2, lo que incidió acá, olvidémonos de lo verde que ya estaba. Entonces lo que se vuelve a reflejar acá sería la mitad de lo rojo, o sea, I sobre 4, porque lo rojo era I sobre 2. Entonces el total sería EI por 5/4. Acá un error común es considerar todo esto, decir, bueno, yo tengo todo esto, y lo que se va a reflejar es proporcional a EI, me va a dar 3/2 de I. Ese es un error que yo podría cometer, y si lo estoy haciendo así, por ahí no me doy mucha cuenta, y eso en realidad va a tener infinito, ¿no? Porque, se fijan, la energía adicional es esta roja, ¿no? Ese es digamos, algo importante a tener en cuenta. Bueno, un tiempo adicional, cuando esta ya llegue acá, voy a tener el cambio de amplitud acá, que sería esta que veía ahí. Fíjense que esto va a ser la contribución de vuelta de la carga más lo que pasó acá. En ese mismo momento, bueno, y acá entonces voy a tener ese tiempito adicional y voy a ver esto. Que en este caso, bueno, aún está por encima de ahí. Y en ese mismo momento, que es lo que ya no podíamos tener en cuenta acá porque se empezaba a complicar, bueno, esta también llegó de este lado. ¿Y acá qué incide? EI sobre 4, que es fíjense que estaba en el nivel rojo, y lo que incide de nuevo este pedacito celeste, que es la reflexión esta, EI sobre 4. Entonces se va a reflejar algo proporcional a lo que incidió, ¿no? Como un circuito abierto se va a reflejar EI sobre 4. Y lo que digamos, este pedacito acá sería EI sobre 4, y lo que yo tenía era lo que había de antes, ¿no? EI por 5/4. Bueno, eso mismo, digamos, una vez que uno más o menos sigue ese camino, ya puede ir sacando lo otro. Lo otro básicamente va a ser iteraciones de lo mismo. Si se fija, bueno, cuando llegue acá, si tengo que ver cuánto se refleja de lo marrón es EI sobre 4 ahora, entonces lo que se va a reflejar va a ser EI sobre 8. Pues acá paso de vuelta de 1/3 a 1. Entonces, bueno, esto lo puedo seguir analizando para abajo.
y puedo en cierta forma predecir cómo va a ir avanzando esto, digamos, me van a ir volviendo cada vez, eh, digamos, cada escalón de esto va a ser la mitad del anterior. Y en definitiva, según cómo esté bueno, en este caso está desadaptado en un tercio, eh, a la larga va a terminar convergiendo a un valor de 2i. ¿Por qué? Porque en el infinito, en un tiempo muy largo, lo que va a pasar es que las reflexiones estas que quedan acá se van a ir, digamos, atenuando cada vez más, y va a funcionar prácticamente como si la carga estuviera conectada a mi generador. Entonces, como si usted pusiera un generador con una impedancia interna y le conecta un osciloscopio, por ejemplo, que tiene una impedancia muy alta, circuito abierto básicamente. Les va a dar 2 veces la tensión. Acuérdense que la I es lo que entra a la línea, o sea, después de la impedancia interna del generador. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada, en un momento, que, bueno, básicamente si yo tuviera adaptado, mi generador me daría esto, ¿no? Ya lo vamos a ver de vuelta, pero básicamente si yo tengo un generador de 2 volts con una impedancia interna de 50 ohms, le conecto una línea de 50 ohms, el EI sería lo que entra a la línea, que ya está repartido entre 50 y 50, o sea, va a ser un volt. Por eso yo al final termino teniendo 2 EI, no porque esté generando energía en ningún lado, sino porque termina funcionando como un circuito abierto, y ahí sí, 50 ohms contra circuito abierto, serían los 2 volts originales del generador, ¿no? Entonces, yo a través de esto después puedo analizar y decir, bueno, digamos, esto como que me permitiría entender un poco más, en general, qué va a pasar desde la primera reflexión hasta un tiempo muy grande. Entonces, ahí que eso lo van a ver más en el práctico, puedo plantear los 3 lugares, las 2 líneas y la carga, y ya empezar a jugar con distintos valores, ver qué sé yo. Si la carga es un corto, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la forma de onda general sin tener que ponerme, cuanto mucho hacer los 2 primeros pasos de estos, pero poder seguir? Ven que acá muere ahí y bueno, no tengo mucha información sobre cómo va a quedar esto, ¿no? Eh, bueno, entonces eso sería un poco el progreso de, digamos, de las ondas reflejadas en una línea con desadaptaciones múltiples, ¿no? Y como decíamos acá, nos va a interesar más que nada la primera reflexión, el valor final y cómo va a ser en general la transición. Y nos parece que, bueno, que esto por ahí sirve para, de vuelta, si uno está haciendo todas estas cuentas, y es muy común que por ejemplo se equivoque en un signo o algo, y no sé, esto se le venga para abajo. Y bueno, ¿cómo se puede dar una idea si le está errando o va más o menos bien, ¿no? Es como que acá uno se mete mucho en el cálculo y pierde una dimensión así general de qué está pasando, ¿no? Esto, por supuesto, después también se puede comprobar con simulación, o sea que eso está bueno también para, si uno hace algún ejercicio y quiere ver si está bien, se puede chequear con eso. No sé si de esto después por ahí procesenlo un poco más ustedes, pero no sé si hay alguna duda así muy general. Esto lo van a ejercitar más después en el práctico. Bueno, eso sería con respecto a discontinuidades múltiples. Ahora vamos a ver también cómo se vería cuando aplico pulsos, ¿no? En el escalón el tema que tiene que siempre como que la línea de base, como ven acá, eso es lo que hay que tener en cuenta, que la línea de base se me va como corriendo, ¿no? Digamos, siempre tengo el escalón anterior montado a lo nuevo que va pasando. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta más que nada. Si esto fuera, bueno, ya vamos a ver un ejemplito, si fueran pulsos, como que este verde me va a desaparecer antes de que llegue entonces las reflexiones van a ser las mismas, o sea, yo voy a tener que tener en cuenta, por ejemplo, acá que está metido el ρ1 y el ρ2, cuando viene de la carga, por ejemplo, en este celeste, la amplitud va a ser esta, va a ser la misma. La diferencia está en que yo, en vez de ver digamos, esto, o acá, por ejemplo, en el verde,
en vez de ver que el escalón baja, lo que voy a ver, si fuera un pulso, el pulso sube y muere, ¿no? Lo que voy a ver es nada más que la reflexión. Voy a ver lo que se refleja. Y después veré cuando llega acá, sí, voy a ver la nueva reflexión. Básicamente, acá voy a ver una pequeña reflexión hacia arriba y así, ¿no? Voy a ver la parte reflejada, nada más. Ya vamos a ver un ejemplito. Bueno, otra cosa que puedo, bueno, que puedo chequear y que en definitiva ya entramos en lo que son las limitaciones del TDR. Habíamos dicho que el generador generalmente asumimos que está adaptado, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si eso no fuera así, ¿no? A ver si puedo correr esto. Si tuviera una desadaptación en general, bueno, eso me va a producir dos efectos, básicamente. Por un lado, como vemos acá, vamos a tener una onda incidente original, que sería este nivel, y acá lo que va a pasar es que digamos, para analizar esta desadaptación entre ZG y Z0, tenemos que ver, digamos, a la línea como una carga, parecido a lo que hacíamos con la pérdida en la línea, ¿no? Entonces, lo que va a suceder cuando el generador está desadaptado, lo podemos analizar considerando un infinitesimal acá, y viendo qué pasa. Esto después en la realidad, es como que voy a ver en una sola línea, que va a venir más arriba o más abajo, ¿no? Pero lo que va a pasar es que en ese mismo momento voy a tener una reflejada que se me está sumando a la EI. Y que cuando yo veo la forma digamos, cuando veo el punto de monitoreo, no voy a ver una distancia acá, sino que se va a confundir todo, y en definitiva lo que va a pasar es como que me va a cambiar el nivel de EI, ¿no? Entonces acá veíamos, por ejemplo, si el generador es menor, es como si se encontrara con una impedancia mayor. Digamos, como si yo viniera por la línea y me encontrara con una carga mayor, digamos, en lo que veíamos en la clase pasada. Entonces, este es el EI, y la misma línea me va a producir que tenga un escaloncito más, y lo que yo voy a ver en definitiva es este escalón como incidente, ¿no? Este va a ser el nuevo EI, que le vamos a llamar acá ET, digamos, para diferenciarlo, ¿no? Y es lo que va a entrar a la línea, ¿no? Y si por ejemplo, el generador es mayor que la Z0, al contrario, como que me va a reflejar un poquito ahí, lo que va a salir va a ser esto. Entonces, bueno, ese va a ser un efecto, que ya la incidente va a ser distinta. Que eso de última, por ahí puede que no me afecte tanto, porque en definitiva, bueno, si la incidente es distinta, ya la reflejada será distinta, y yo cuando saque, a mí lo que me va a interesar es la relación entre las dos. Entonces, bueno, me daría digamos, cuando vea la reflejada desde la carga, bueno, si salió una menor acá, va a volver una menor, y la relación en definitiva va a ser la misma. El peor problema es que cuando llegue esta acá, parecido a lo que veíamos recién, se va a encontrar con la situación inversa. Digamos, si acá, por ejemplo, Z0 es menor, acá esto me va a reflejar de vuelta hacia allá una nueva incidente, que no tendría que estar, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que va a pasar, como vemos acá, es que digamos, en lugar de tener un incidente y una reflejada, para el caso que tenga una carga, que sería lo normal, una RL, por ejemplo, voy a tener múltiples reflejadas, y eso me va a confundir, porque si yo no sé que tengo el generador desadaptado y que lo tengo que tener adaptado, bueno, voy a interpretar eso como que hay una carga, como que puedo tener discontinuidades múltiples, por ejemplo, ¿no? Me va a confundir mucho. Porque cuando vuelva a ser reflejada no la va a absorber el generador. Bueno, acá tienen un pequeño razonamiento de qué va a pasar. Voy a tener como un ρ en el generador, entonces acá saco cuál sería la total que saldría. Fíjense que acá, bueno, si son iguales, esto se me iría, me queda 2Z0 sobre 2Z0 y me queda la EI original. Acuérdense que esta EI es la que entra a la línea, no es la que produce el generador, para no confundirse, ¿no? Hablamos de
de la I, y aparte tenemos que analizar acá en la unión entre Z0 y ZG, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar en la carga? Básicamente voy a tener esa, si yo hago RL sobre I, se me iría el I y me va a quedar ese factor metido ahí, por ZL menos Z0, pero bueno, de última, como le decía yo voy a comparar esa, digamos, me va a estar modificando eso, pero de última, bueno, si yo sí lo comparo contra ET, se me va a terminar yendo esto y me va a dar el mismo coeficiente de reflexión. Pero bueno, el caso deseable sería este, ¿no? Que es cuando justamente son iguales, me vuelvo al caso de esto. Esto un poquito para analizar qué pasaría ahí, ¿no? Pero bueno, por ahí el peor efecto es ese, que cuando vuelve la reflejada, me vuelve a generar reflexiones, entonces voy a tener algo así. Acá hay un ejemplito, esto está generado con el Cooks, ya con Denis van a ver varios ejemplos con esto. Está bueno porque simula muy bien, digamos, la parte de TDR. Entonces en este caso lo que hacemos, decimos, bueno, tenemos un generador de 50 ohm con una línea de 50 ohm y un circuito abierto. Entonces normalmente va a pasar esto, ¿no? Bueno, y acá le genero un volt. Entonces lo que va a pasar, digamos, la I va a ser 0,5, o sea, porque se reparte entre los 50 de estos y los 50 de estos en este punto. Y después, como tengo circuito abierto, después de un tiempo va a llegar y se va a ir a 2 EI, ¿no? Ahora, si yo agarro y digo ahora la impedancia del generador es 300 ohm, voy a tener una situación de ZG mayor a Z0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando esto llegue acá, se va a encontrar con esto, y si yo saco la cuenta, esto me va a dar 50 menos 300 sobre 50 más 300, el coeficiente de reflexión. 50 menos 300 es negativo, entonces en definitiva, si se fijan acá, esto me baja el escalón incidente, porque es como que tuviera la EI acá y en un momentito ahí me lo baja, y esto es lo que yo termino viendo como incidente. Si vamos, sería como un caso así, ¿no? Entonces la que sale ya es menor, pero a su vez, como decíamos recién, cuando vuelve, digamos, va a volver teóricamente va a volver la misma, pero acá como se encuentra con un valor menor, digamos, pasa perdón, valor mayor, pasa de 50 a 300, o sea, ahora va a ser 300 esto. Acá en realidad va a ser un poquito mayor de lo que debería ser, porque lo que yo voy a ver es la que volvió, más la nueva reflejada que le metió la desadaptación esta. Y esa reflejada se vuelve a ir para allá, digamos, no la absorbe el generador. Y eso es lo que produce que se empiecen a generar todas estas nuevas reflejadas, que son ondas que van y vienen acá por la línea, rebotando entre la desadaptación del generador y la desadaptación de la carga, ¿no? A la larga, esto se va a estabilizar en un valor 2EI, pero bueno, esto de vuelta, si yo no sé que tengo el generador desadaptado, bueno, me podría confundir, podría pensar que es del mismo sistema y empezar a analizar a qué distancia está y qué sé yo, ¿no? Si no, bueno, si yo lo sé, por ahí intuitivamente, si uno ve algo así, y nos ha pasado por el laboratorio, qué sé yo, que esté mal conectado el generador, por ahí pasa que el conector está flojo el generador, o que, bueno, ahí es muy útil tener en cuenta esto. Lo que le decía, más allá de después uno ponerse a sacar todos los valores, sirve para tener una intuición de decir, bueno, ¿qué está pasando? Si me da algo así es medio raro. Es muy probable que el generador esté o flojo, o sea, eso sería un caso muy común, ¿no? Que el generador esté haciendo falso contacto. Bueno, y esto pasaría, por ejemplo, ahí esto ya un poquito más, digamos, para mostrarles, qué pasaría si mide una carga RC. Ahí es como más confuso, me empieza a generar reflexiones ahí media espurias en la curva de subida del RC, porque no es tan obvio como acá, ¿no? Porque el RC va llegando de a poco la reflexión, y a medida que va subiendo la reflexión me va generando nuevas reflexiones, ¿no? Entonces son como muchas exponenciales que se van sumando ahí y me deforma totalmente la medida.
Bueno, entonces ese es un problema grande, digamos, el del tener el generador desadaptado y no saberlo ni sospecharlo, ¿no? Bueno, bueno, hasta acá no sé si hay alguna duda, si vamos bien, si... Bueno, entonces, bueno, esa sería una limitación, uno podría decir, porque es algo que no es una medición, sino algo que tengo que armarlo bien yo. Y las otras limitaciones de la técnica TDR sería lo que es la resolución en el tiempo, por empezar, que es lo que yo veo en el osciloscopio. Digamos que básicamente cuál es el mínimo paso de tiempo que puedo apreciar. Eso me va a implicar una resolución en el espacio, porque si se acuerdan siempre esos tiempos yo los interpreto después como espacio, no me quedo con el tiempo solo. Y eso sería en el eje horizontal, y en el eje vertical los errores de amplitud. Bueno, acá hay unas definiciones. La resolución temporal sería el mínimo tiempo, o bien hasta una carga. Por ahí es más raro que yo mida una distancia de una carga si esté muy cerca. Sino en lo que suele afectar es cuando yo tengo, por ejemplo, así si tengo varias discontinuidades, me va a afectar cuál es la mínima distancia entre discontinuidades que voy a medir, que es más probable que sean chicas, ¿no? Básicamente depende de los tiempos de subida del generador, del osciloscopio, de todo el sistema, y la BP, la velocidad de la línea. Como dijimos, la resolución temporal va a implicar una resolución espacial. También en el caso de las cargas complejas, me afecta la medición del tau, ¿no? Si yo acá no me estabilicé en un valor y ya empieza a funcionar el tau, digamos, ya empiezo a tener esa reflexión, digamos, el mismo tiempo de subida del sistema se me va a meter, se va a combinar ahí con el tau, y no me va a dejar medirlo bien, ¿no? Bueno, eso va a impactar en las mínimas componentes reactivas medidas. Bueno, entonces acá hay un dibujito, esto es también del material que estaba antes de la materia, del anterior profe, donde ven los componentes, el generador, conector T, que esto, bueno, en alta frecuencia se suele usar adaptado, tienen frecuencias ya más altas, y si no, directamente en alta impedancia. El punto de monitoreo, con el osciloscopio y la línea. Entonces, acá un poco para analizar dónde están los problemas con los tiempos, ¿no? Básicamente vamos a tener un tiempo de subida del generador, uno del osciloscopio y uno que le llaman el sistema, que es el conector, digamos, todo lo que yo use para hacer el montaje. Entonces, el tiempo de subida total sería ese. Eso lo puedo, como está acá abajo, lo puedo relacionar con las distancias mínimas que puedo medir. La distancia mínima, como el tiempo de que yo, digamos, supongamos que yo tengo que medir esta distancia, ¿no? La distancia, cuando yo mida digamos, si yo mido con el TDR, el tiempo va a ser proporcional al doble de la distancia, ¿no? Porque va a ser el tiempo entre que fue y volvió, ¿no? Entonces, yo lo que hago básicamente es decir, bueno, ¿en qué momento este tiempo se va a igualar al tiempo de subida, ¿no? Yo tengo un tiempo de subida. Y para ese tiempo calculo cuál sería la distancia correspondiente, ¿no? Entonces, por eso acá dice que la distancia mínima sería 0,5, porque es la mitad del tiempo de ida y vuelta, por la velocidad de propagación, por el tiempo de subida total. Básicamente considera un caso donde el tiempo sea justo igual al tiempo de subida, ¿no? Ahí sería el límite, ¿no? Bueno, acá tengo un detallecito que ya lo vamos a ver de vuelta, que es que cuando es escalón depende del tiempo de subida, y cuando es pulso afecta también el ancho del pulso. Porque cuando es pulso la diferencia es que yo no puedo monitorear hasta que no baja el pulso. Entonces, bueno, ahí va a estar limitada por
por el ancho del pulso más que nada. Bueno, acá tienen un par de ejemplitos numéricos, después si quieren revísenlo, digamos, con la velocidad de la luz pero bueno, tiene para distintas constantes dieléctricas y el tiempo. Bueno, ¿cuántos serían las resoluciones típicas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, dos discontinuidades, tramolínea, tramolínea, y que están más cerca que eso? Bueno, ¿qué va a pasar? El tema es que van a aparecer como una sola, ¿no? Entonces acá ven, por ejemplo, el rojo, tienen que dos veces el tiempo, o sea, de ida y vuelta, es la mitad. Esto sería básicamente, bueno, sí, acá ya directamente está totalmente superpuesto. En este sería como este caso, ¿no? Cuando está en el límite, que queda que el tiempo es el doble de si paso el 0,5 para allá, el tiempo es el doble ¿cómo es? Digamos que el tiempo de subida es el doble del tiempo de ida y vuelta, ¿no? Fíjense que en el verde ya se empiezan a querer diferenciar, pero recién ahí ya cuando tengo que dos veces el tiempo sea igual a dos veces el tiempo de subida, ahí las puedo diferenciar. Esto un poco para indicar qué pasaría si realmente no estoy cumpliendo con esto, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a ver una discontinuidad, pero voy a ver las dos como una sola, básicamente, ¿no? Van a estar las dos superpuestas. No lo voy a poder diferenciar. Bueno, esto en cargas reactivas, lo que va a pasar. Acá tenemos, por ejemplo, una RC. Bueno, en vez de ver esto, que es lo que yo tendría que ver, fíjese que el tiempo no alcanza a llegar abajo, que ya empieza a responder el capacitor. Entonces, bueno, acá hay esto no vamos a ir tan en detalle, pero se podría sacar con este factor alfa una cuenta, ¿no? Una especificación, ¿no? Pero básicamente como que el tiempo de bajada, acá no. Acuérdense, digamos, yo acá generé un escalón, y como dijimos recién, siempre la reflexión me reproduce la forma de la excitación. Entonces el capacitor, si esto era bien abrupto, va a volver bien abrupto, pero si esto era una cosa así, el escalón, esto me va a hacer una cosa así. Y ahí está el problema que mientras está bajando el capacitor va a empezar a subir la tensión, entonces, bueno, el momento va a empezar a ser así, y esto lo pierdo. ¿Qué va a pasar ahí? Que bueno, de vuelta, voy a tener una idea. Acuérdense que esta carga a lo mejor está a kilómetros de distancia, y yo no puedo ir y decir, un capacitor, sino que yo toda la información que tengo en TDR es mi forma de onda. Entonces, a lo mejor, no sé, si yo tuviera el dato de cuánto es el tiempo, puedo llegar a hacer una extrapolación, pero ya es una medición que tiene errores, ¿no? Bueno, eso sería en el espacio o el tiempo, ¿no? La resolución. Y la otra resolución va a ser en el eje vertical, que es el error en amplitud. Eso va a ser más que nada debido a la atenuación. La atenuación de la línea, bueno, puede ser atenuación también de elementos que yo lo estoy usando, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema? Bueno, acá vemos, por ejemplo, que si supongamos una carga real mayor a la impedancia de la línea, me tendría que haber dado acá, la atenuación siempre me va a restar a la reflejada. ¿Qué significa eso? Que esto por ahí uno no se da cuenta, que si la reflejada está para abajo, la atenuación va a producir que aparezca más arriba, ¿no? Acuérdense de eso. O sea, no siempre me lo va a bajar, sino que como resta a la reflejada, digamos, le baja amplitud a la reflejada, si la reflejada es negativa, hace menos negativa, ¿no? Me va a venir más acá. Acá veríamos casos con cargas reales. Si es carga compleja, como que me va a bajar todo, o me va a subir todo, si venía siendo negativo.
Hay algunos casos de carga compleja donde arranca, ponerle, no sé, suponiendo, qué sé yo, un RL serie, donde donde la resistencia es menor a Z0, supongamos, ¿no? Bueno, entonces en el infinito esto va a ser un corto y me va a dar en algún lugar acá abajo, ¿no? Poner esta gris, la gris es la original, ¿no? La que me debería haber dado sin atenuación. Y acá esto va a arrancar en un circuito abierto, ¿no? Bueno, la atenuación en este caso, como dijimos recién, siempre hay que pensar que me disminuye la reflejada. Entonces, mientras la reflejada sea positiva, como que me va a hacer un cruce así, va a estar siempre en menor. Acá la reflejada es cero. Acuérdense que, como estoy hablando de un escalón, cuando cruzo por este nivel, la reflejada es cero. Entonces, de acá para allá, como tiene que ser negativa, para que sea menor, me va a dar por acá. Va a dar como cruzado, ¿no? Y acá al revés. Y bueno, y va a haber una franja. Bueno, acá yo, de última, no sé si tiene mucho sentido, pero si yo conociera la carga, podría compensarlo y ver cómo me hubiera dado, porque no tiene mucho sentido, yo quiero saber cuánto es la carga, en realidad, ¿no? Pero básicamente va a haber o sea que acá, bueno, si no conozco la atenuación, va a ser medio difícil también que me sirva esto, ¿no? Pero de última, sabiéndola, podría corregirlo. Ahora, el tema es que en el extremo, digamos, va a haber una zona acá donde ya la atenuación se come toda la reflexión, y es como que a partir de cierto, supongamos, una franja, no sé, desde acá hasta acá, ya no me va a mostrar la reflejada, sino que directamente se va a ir a cero. Porque digamos, cuando viene la reflejada, va a ir disminuyendo tanto que directamente la atenuación me va a dar la impresión de que está adaptada a la línea, ¿no? Bueno, eso sería ya la limitación última, ¿no? Y el valor por el que me lo va a bajar va a ser 2 veces, acuérdense que actúa de ida y de vuelta la atenuación, por el valor de atenuación, esto es atenuación por metro, y por la longitud. Bueno, y si esto lo calculáramos, me daría un valor de ρ menor al que realmente tiene, ¿no? Bueno, entonces acá vemos algunos... Bueno, esta sería la fórmula general para calcularlo. Acá generalmente lo van a ver directamente con esta fórmula. Tienen el menos, como siempre, como veíamos antes, porque estos suelen ser valores positivos, lo que se especifica, y como la atenuación es negativa siempre, bueno, hay que poner el menos para que me dé el número positivo que se especifica, ¿no? Y se calcula, esto también por ahí unos detallecitos, en realidad la definición sería menos 20 por logaritmo de la que vuelve, si vamos acá, sería de la que vuelve, que sería esta, por ejemplo, sobre la que tendría que volver, en general, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cuál debería ser la reflejada teórica que debería volver, ya sea positiva o negativa? ¿Y cuál es la reflejada que llegó? Saco el logaritmo por 20, divido por el doble de la distancia, porque yo quiero sacar la atenuación por metro, le pongo el menos y me da la atenuación por metro. Ahora, muchas veces se lo muestran así, como 10 logaritmos, sobre él. Esto también está bien, pero bueno, lo que conviene acordarse, digamos, es importante acordarse que acá no va el 2, porque en realidad el 10 viene de dividir el 20 por 2, ¿no? Entonces, bueno, si le ponen 10 acá es sobre L solo, ¿no? Y si no es 20, sobre 2L. Ese es un detallecito importante por ahí para que le den los valores. Bueno, y la atenuación generalmente se mide con un cortocircuito, porque si bien yo lo podría, como veíamos acá, yo si tengo la reflejada que mido sobre la reflejada que debería volver, bueno, podría, con cualquier carga, en principio, fíjense acá, yo puse 3 casos, pero con cualquier carga yo podría sacar el valor de alfa, pero lo que se usa en la práctica es un corto, porque en el corto yo no tengo incertidumbre en la carga.
porque el tema es que yo si quiero sacar el alfa, tendría que saber cuánto me tendría que haber llegado. Digamos, cuando yo hago una medición me va a llegar algo, y si yo quiero sacar el alfa, tendría que conocer muy bien la carga para calcular cuánto tendría que haber llegado y calcular el alfa. Es medio complicado. Entonces, directamente lo que se hace para medir el alfa es tomar una longitud de la línea, que yo ahí ya tengo que tener una línea conocida, ¿no? Digamos, una longitud de línea conocida, aplico un corto como carga, y mido. Tendría que volver la misma I. Ahí, digamos, no tengo dudas. Yo sé que la I no depende de la incertidumbre con que medí la carga, digamos que eso se me va a empezar a meter ahí entre medio. Saco cuánto me dio y bueno, las relaciono. Tengo que saber bien la longitud para ponerlo acá abajo. Tengo que saber bien la velocidad de propagación también. Digamos, primero calculo la longitud. O bueno, sí, eso depende. Y si no, si conozco la longitud, ya está, ¿no? Y puedo calcular el valor de alfa. Me dan dB sobre metros. Bueno, y esto sería como me afecta, unos ejemplos numéricos para que lo practiquen ustedes, del caso que tuviera una carga real, cómo me afecta y cómo calcularía el alfa. Y para una carga RL paralelo, por ejemplo, un poquito más complicado, bueno, ahí lo pueden... Esto es para mostrar que realmente no, en realidad no es tan complicado porque no hace falta que mire todo esto, sino que me voy al valor más estable, ¿no? Que en ese caso, si es un RL paralelo, yo buscaría el corto más que nada, ¿no? Que cuando la L ya es un cortocircuito. Entonces me debería dar un corto, veo cuánto llega y puedo calcularlo también. Pero bueno, en la práctica se mide con un corto, ¿no? Bueno, y acá esta tablita no la vamos a ver en detalle, pero les da una idea de cada elemento. Esto también estaba el profesor Saya. Una guía, bueno, el generador de pulsos, qué tipo de problema me trae, tiempo de subida, ring y overshot, y qué errores me produce cada uno. Para tener acá vimos en general cuáles son los problemas, y acá va un poco más los elementos, ¿no? El conector, los cables, el sistema de medición, cuáles son los problemas que pueden tener y qué efecto me producen, ¿no? Bueno, y esta es una comparación, ya, en todo caso, después tenemos un ejemplito que por ahí lo vamos a ver más rápido la clase que viene. Pero para cerrar tenemos acá ya una comparación de cómo es el escalón y el pulso. Básicamente va a ser lo mismo. Digamos, el efecto de la línea va a ser lo mismo. Pero digamos, hay que tener en cuenta algunas diferencias en lo que uno va a ver después, ¿no? Entonces, bueno, el escalón básicamente puede observar mientras genera. Pero bueno, el tema es que la reflejada se suma al escalón, ¿no? El escalón original. Ahí está el tema. En cambio, el pulso primero genera, después vuelve a cero y observa los retornos. Y el pulso va a tener una zona que se llama zona ciega, que es la duración del pulso. Porque no puede monitorear mientras genera. Digamos, vienen instrumentos con los dos. Bueno, y por ahí como ventaja tiene que generalmente puede inyectar una mayor energía, porque se mantiene siempre. En cambio acá yo tengo que fijarme, generalmente tiene seleccionable los anchos de pulso. Entonces, bueno, yo por ahí cuando tengo que inyectar mucha energía y está lejos la carga, le aumento el ancho de pulso, pierdo, digamos, resolución en distancia, pero pero le inyecto más energía, entonces puedo llegar a rebotar en una carga que esté más lejos, ¿no? Que no, digamos, que no se coma el pulso la atenuación. Bueno, en todo caso, acá tenemos unas comparaciones. Digamos, acá básicamente lo que hace es suponer que yo tengo
después que tenga una carga adaptada, o una línea de transmisión, ¿no? Que sigue para un lado y para el otro, para compararlos. Yo lo podría comparar como una carga directamente, pero las mediciones que hizo la documentación hasta donde lo sacamos, lo analiza como una discontinuidad, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, si pongo una resistencia entre dos líneas, en este caso va a ser una resistencia menor a Z0, cómo va a aparecer en pulso y cómo va a aparecer en escalón, ¿no? Si la pongo en serie, fíjese que en realidad esta no es que sea menor, sino que al ponerla en paralelo ya me va a producir un valor menor, ¿no? Si la pongo en serie, ¿qué va a pasar? Y estos dos los pueden considerar así como cruzados, son como casos similares así cruzados, ¿no? Una capacitor en paralelo, fíjense que primero me funciona como un corto, o sea que, bueno, esto vendría a parar, sería esto, y después funciona como un circuito abierto, nada más que, bueno, acá sí tengo otra línea. Bueno, acá quedaría como adaptado porque está el escalón siempre metido, en cambio acá hace como un pequeño pico ahí cuando funciona con circuito abierto y después se queda acá. Y acá en la inductancia, al contrario, ¿no? Primero como un abierto y después funciona como un corto. Primero como un circuito abierto y después como corto. Y esto es al revés. En realidad primero funciona como un circuito abierto, ahí no refleja nada, y después cuando se empieza a comportar como un corto, hace este pico para abajo. Y este al revés, primero como lo hace cuando genera el circuito abierto. Bueno, esto por ahí, ahora no sé si ya es medio tarde para ponerse a analizarlo todo, pero bueno, les dejo por ahí esta guía general, analícenlo mejor, en todo caso, y la clase que viene, si quieren, bueno, véanlo y lo vamos viendo entre todos. Yo por ahí les voy consultando un poco y lo repasamos. Bueno, y la clase que viene vamos a repasar en todo caso ya, vamos a hacer esta comparación con pulso y escalón y continuidad múltiple, que es básicamente lo que vimos hace un rato. Tenemos marcados cómo serían las reflexiones, que siempre con respecto al escalón anterior, en cambio acá siempre respecto al cero, ¿no? Y bueno, y vamos a cerrar con algunas recomendaciones de los fabricantes, con instrumentos reales, ¿no? Y bueno, ya vamos a arrancar vamos a dedicarle, no sé, unos 15 minutos, media hora a esto, y ya arrancaríamos con la próxima unidad. Bueno, no sé si tienen consultas sobre esto, sé que ya deben estar medio cansados hasta ahora, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ninguna por ahora, profe. Bueno, repasen esto, en todo caso, digo por ahí si tienen dudas, esto un poquito a veces difícil, no se va a tomar al detalle, pero para que puedan comparar lo que es pulso con lo que es escalón, y esto mismo también. Así lo revisamos el lunes y ya terminamos. Bueno, creo que mañana Denny va a arrancar con esto, así que también van a tener en el práctico lo mismo, como para machacar con los mismos conceptos. Listo, profe. Buenas noches. Listo, profe. Nos vemos la semana que viene. Tengan buena semana. Nos estamos viendo. Buenas noches.